Hola, vamos a empezar ahora con el Adobe Photoshop. Si ustedes se fijan, los programas de Adobe Illustrator y Adobe Photoshop son muy parecidos. Aquí tenemos el menú, tenemos las opciones y tenemos aquí las herramientas. También a la mano derecha otras ventanas como la del Color, Swatches, etc. Como ven, son muy parecidos los dos programas así visualmente, pero la esencia de los programas es muy distinta. Illustrator trabaja con vectores, los vectores se pueden editar, cambiar, mover, agrandar, achicar sin problema. En cambio, el Photoshop trabaja con píxeles que no tiene tanta flexibilidad con esto. Hay que pensar que el Photoshop es como si fuera una pared y yo pinto en una pared, como que hago un graffiti en una pared. Bueno, vamos a empezar. Primero, ustedes se fijan aquí hay los menús, algunos menús son muy parecidos a los que tienen el Illustrator, y aquí hay una ventana que es la ventana de las opciones. Esta ventana sí es súper importante que esté abierta, porque cada herramienta que ustedes escojan va a tener distintas opciones. Más opciones que las que tienen Illustrator. En Illustrator simplemente tienen algunas opciones que van cambiando según la figura que escojas, pero aquí sí cada herramienta tiene una opción distinta. Tenemos las herramientas aquí a mano izquierda y las ventanas aquí a mano derecha. Ustedes saben que en la ventana, perdón, en el menú de Windows tenemos todas las ventanas que podemos tenerlas aquí a un lado. Primerito en Windows tenemos el Workspace. Ya vimos en Illustrator que el Workspace es cómo se visualiza el programa, las ventanas en el programa. En Workspace, por ejemplo, tenemos que se vea como 3D. Entonces, te abre las ventanas, todas las ventanas necesarias para 3D. En Workspace podemos poner que se vea como Photography. Te pone todas las ventanas que necesitas para Photography. ¿Ya? Yo generalmente uso siempre Essentials, que es como lo básico. Y a partir de eso sigo abriendo las ventanas. Aquí podemos ver el resto de ventanas que ya las vamos a ir viendo, y Options y Tools a un lado, acá abajo, separadas porque son las dos ventanas que siempre tienen que estar abiertas. Listo, ahora abramos un documento, por favor, vamos a File, New, y al momento de abrir un documento podemos ver ahí el nombre. Si quieren lo ponen ahora o cuando vayan a grabar. Y aquí en preset tenemos algunos presets como US Paper, o sea, el papel que usamos nosotros. US es más bien dicho el papel que se usa en Estados Unidos, que es letter, legal y tabloide. Aquí ponemos International Paper y ahí sí vamos a usar el A4, el A3, etc. Si quieren como web, y ahí te dan las cosas como web, como vimos en el Illustrator, ¿sí? Generalmente en el Photoshop no se usa poner un A4, un letter o cosas así. Generalmente lo que se usa es poner el tamaño de foto que necesitas. A menos que sea que sí necesites una foto tamaño A4, tú realmente usas el tamaño que necesites de la foto, porque la foto puede ser 10 por 10 centímetros y de ahí llevarle a un documento en Illustrator que sea un A4 y armar el diseño a partir de eso. Pero la foto en realidad mide 10 por 10 centímetros, entonces no hace falta poner el A4 aquí porque le vuelve a la foto más pesada. Si ustedes ven aquí en Image Size, te aparece cuánto mediría un A4 con 300 de resolución, ¿sí? Entonces no necesariamente se pone el A4. Vamos a poner, le voy a cambiar a centímetros. Aquí se cambian los dos automáticamente. Y voy a poner que mida 20 por 20 centímetros. ¿Sí? La resolución. ¿Ok? La resolución generalmente se mide por píxeles por pulgada, píxeles per inch. No píxeles por centímetro. Hay 3 números que se tienen que aprender de memoria. Y ya les voy a explicar cuáles son y para qué son, ¿sí? Pero esos números siempre mundialmente se los trabaja con píxeles per inch. Nunca me cambien esto, siempre píxeles per inch. Ok, hay 3 números de 3 resoluciones que se tienen que aprender. El primero es 72 píxeles por pulgada. ¿Se acuerdan que en Illustrator siempre les pedía 72 píxeles por pulgada? ¿Qué es 72 píxeles por pulgada? Los píxeles ya los conocimos en Illustrator, son esos cuadraditos de colores que forman una foto. Bueno, son 72 de estos pixelitos en cada pulgada. El 72 píxeles por pulgada sirve para todo lo que es internet, para todo lo que se va a quedar en la computadora, para los mails, para todo eso, ¿sí? Es la resolución óptima para que se vea bien dentro de la computadora, ¿ok?
Si tú le pones de menos, se va a ver con mala calidad, se va a ver pixelado, borroso, dañado. Si le pones más, simplemente el documento pesa más, ¿sí? Y se ve igual de bien que 72. Entonces por eso hay que dejarle con 72 píxeles por pulgada. La otra resolución es 150 píxeles por pulgada. ¿Para qué sirve esto? 150 píxeles por pulgada sirve para todo lo que son impresiones no profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Impresiones láser, que es todo lo que imprimen en Xerox, en todos esos sitios. Y todo lo que se imprime en plotter. Plotter son esas máquinas que sacan unos pliegos gigantescos de impresión, como los planos de arquitectura. Y todo lo que es inyección a tinta, que son las impresoras que generalmente tenemos en casa a color, que tienen una inyección que van botando para imprimir. Entonces, para esas tres cosas, láser, inyección a tinta y plotter, usamos 150 píxeles por pulgada. Y la última resolución es la 300 píxeles por pulgada. 300 píxeles sirve para todo lo que es impresión profesional, ¿sí? Entonces, todo lo que vayamos a hacer, cantidades grandes, 1000, 10,000, afiches, folletos, revistas, lo que sea, bueno, necesitamos las fotos en 300 píxeles por pulgada. Si ustedes le ponen de menos, se va a ver mal. Chequeen en revistas y cosas, van a ver que las fotos que no están en 300 se ven como borrosas, como dañadas, con un color feo, ¿ya? Entonces, hay que poner para lo que es impresión cuatricromía, que es impresión offset, 300 píxeles por pulgada. Ahí es cuando se usa el cian, magenta, amarillo y negro, etc. Bueno, por el momento le vamos a dejar en 72 porque vamos a trabajar aquí en la compu. Color Mode, los colores ya los conocen, los vamos a ver ahora y lo vamos a ver más adelante. Bueno, el color que no conocen es el bitmap. El bitmap es blanco y negro sin tonos de grises, ¿sí? Grayscale son tonos de grises, una foto en blanco y negro normal. RGB, rojo, verde y azul, red, green y blue, que es para todo lo que es internet. CMYK para todo lo que es impresión, cian, magenta, amarillo y negro. Y Lab Color, que son cosas para internet, que lo vamos a ver más adelante. Dejémosle por el momento en RGB. Background Content. El background content es el fondo. Tienes blanco, color del background que ya vamos a ver qué es, y transparente. Dejémoslo en blanco para poder trabajar. Y aquí en Advanced, si ustedes se fijan, tenemos algunas opciones de colores que son unas opciones técnicas que lo veremos más adelante. Ponemos OK y recién se nos abre nuestro documento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la foto que mide 20 por 20 centímetros con 72 de resolución en RGB. Fíjense que aquí en el nombre te aparece RGB. Ok, acuérdense que si ustedes abren otro documento, si voy a abrir una foto, voy a File, Open, ¿ya? Vamos a abrir la foto del pato que abríamos en Illustrator, ¿ya? Pongo a abrir. Esta foto se llama pato.jpg, está grabado en formato JPG y en RGB. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí podemos visualizar estas ventanas. Si ustedes se fijan, aquí en Windows también tenemos el Arrange. El Arrange sirve para, acuérdense, en Tile, para ponerles así separados. Tenemos Floating Window, que es una flota sobre la otra. Tenemos, ¿qué más tenemos? Cascada, que es como hemos visto. Bueno, y algunas de las opciones que ya hemos visto en Illustrator, ¿sí? Pero quería recordarles esto, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver el documento en blanco, ¿ya? Y vamos a coger el pincel. El pincel está acá abajo, un poquito más abajo, ¿sí? Si ustedes hacen un clic sostenido van a ver que hay otras cosas más ahí. Pero vamos a coger el brush tool, ¿sí? No se equivoquen con el brush, con esta flechita, necesitamos el brush normal, ¿ok? En este caso voy a coger y voy a pintar, ¿ya? Y se pinta, ¿ya? Yo con la flecha negra que está acá abajo, no puedo seleccionar y moverle, cambiarle de color, ponerle otra posición, ponerle otro brush, nada. Es tal cual como pinté, como que hubiera pintado en una pared, ¿sí? En una pared, si tú quieres borrar que ya no esté pintado ese rojo en la pared, ¿qué harían? Lo que harían es pintar de color blanco para que la pared de nuevo esté en blanca, ¿ya? Para cambiar los colores, en la parte inferior de las herramientas, de los tools, tenemos ahí como si fuera el relleno y la línea. Aquí no existe relleno y línea. Aquí hay color del foreground, o sea, el color con que pintan, y color del background, que es el color con el que borran. El rato que coges el borrador, puedes borrar el color del background. ¿Ok?
Si ustedes quieren cambiar de color, hacen un clic ahí en el foreground y pueden coger cualquier color que ustedes quieran para poder pintar, ¿sí? Si quieren cambiar el color del background, igual lo pueden hacer, ¿sí? Aquí hay unas flechitas chiquitas que pueden invertir el color. Entonces, por ejemplo, ahorita yo invertí, cogí color blanco que estaba antes en el background, ahora le pongo en el foreground y puedo pintar de blanco para poder ir borrando. Ahora, como este pincel está chiquito, me voy a demorar un montón en borrar esto. Ya le vamos a hacer al pincel más grande. Pero aquí ustedes pueden invertir y pueden coger blanco y negro como base, aquí en estos cuadrados chiquitos blanco y negro, ¿sí? Entonces, bueno, va a coger unos colores. Esta herramienta del brush tiene sus opciones acá arriba, ¿sí? Lo primerito tiene sus pinceles. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un montón de pinceles, ¿sí? Que ustedes pueden ir cogiendo. Pero lo interesante es que aquí también hay el size. O sea, yo puedo coger un pincel y cambiarle el size, ya, para que sea más grande y yo poder pintar grueso. O en el caso de que quiera borrar, cojo el color blanco o borrar así de forma más rápida, ¿ok? Si ustedes se fijan, hay algunos tipos de pinceles. Bueno, aquí como les dije, tienen los brushes. Hay distintos tipos de brushes. Aquí tienen las distintas calidades de distintos pinceles o distintas cosas que pueden tener. Por ejemplo, aquí hay un pincel más grande. Recuerden de tener un color para poder pintar, porque si es blanco, obviamente se va a pintar blanco, ¿no? Entonces recuerden tener un color en el color del foreground. Aparte de estos, hay otros brushes acá abajo que son de distintas texturas y de distintas cosas. Por ejemplo, hay cosas simpáticas como estrellitas, etcétera, ¿no? Fíjense en que hay unos números acá abajo en muchos de estos. El número básicamente es el tamaño del brush que tienen aquí, de cuántos píxeles tiene el brush. Entonces este 134 es un tamaño mucho más grande que este que es 112, que es más pequeño, ¿sí? Entonces ustedes pueden trabajar con eso según el tamaño. Aquí obviamente tienes para aumentar o achicar, ¿sí? Los estándares de pinceles son los círculos de estos que pueden ser difuminados. Fíjense en que el difuminado tiene hardness en 0 y el que no está difuminado tiene el hardness en 100, entonces ahí también pueden trabajar. Esta ventana tiene, siempre todas estas ventanas, en realidad esta es la ventana del brush, que aquí en Windows igual está en brushes. Esta ventana, perdón, tiene aquí opciones. Siempre este círculo con la flecha tiene para opciones. Aquí en la primera parte, bueno, New Brush, pero se duplica en este caso el brush y vamos a aprender a hacer nuevos brushes. Rename, Delete. Esto es como se visualiza esta ventana. Si yo le pongo Small List, me hace con el nombre, como una lista, ¿no? Lo más común es ver como Small Thumbnail. Aquí tenemos el reset. Este es importantísimo, el reset, porque te regresa a esto que son los originales o los del default del Photoshop. Y aquí está toda una librería, como las librerías que tenía el Illustrator. Bueno, aquí en el Photoshop también hay una librería de brushes. Entonces, por ejemplo, quiero natural brushes. Pongo OK. Así me ponen aquí todos los natural brushes para yo poder pintar, ¿sí? Si yo quiero regresar a los originales, a los del default, recuerden ir a Reset Brushes, pones OK y te regresan al Reset Brushes que teníamos originalmente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, aparte de esto, tenemos aquí también la opción de coger los brushes. Si ven aquí, se abre la ventana de los brushes, bien visualizándola de distinta forma. Aquí está el Shape Dynamics, los Scattering, texturas, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden ir escogiendo los que ustedes quieran según lo que vayas necesitando y darle a la característica del brush que ves aquí lo que tú quieras, ¿no? Entonces quieres que sea más gruesa, quieres que tener distintas opciones como distintas características como etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir armando los brushes que ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, eso es todo sobre brushes. Después tenemos aquí mismo, aparte de la ventana de los brushes, tenemos las transparencias. Si ustedes se fijan aquí, hay un montón de transparencias, Dissolve, Darken, Multiply, etcétera, ¿sí? En estas, ustedes lo que pueden hacer es, en el momento de pintar, fíjense en que si yo le cambio a Dissolve, se hace como un granulado. Si yo le cambio a Multiply,
se vuelve transparente. Voy a cambiar el color para que ustedes puedan ver mejor cómo se transforma en transparente. Ven que está en Multiply y ahí me paso y se vuelve con una transparencia oscura. Si yo me voy a Screen, se vuelve una transparencia clara. Fíjense en que cada una de estas transparencias es distinta. No quiero que se acuerden exactamente que una por una, pero saber que el Multiply oscurece, que el Lighten, que el Screen, que el Color Dodge aclaran. O sea, tener una idea básica de todo, ¿no? Overlay, pintar encima. ¿Qué más? Bueno, aquí hay las difference que te pintan en colores negativos, o sea, lo opuesto de lo que tienes. Hue, que te pinta el color encima de todo. Y así, ¿no? Quiero que vean ustedes y se den cuenta más o menos qué hace cada uno. Hay veces que me dicen, no pinta este pincel y estoy con color azul. Tengan cuidado porque si algo está pasando extraño con las herramientas, tienen que regresar a ver en las opciones de acá arriba. Y que debería estar raro aquí, está en Hue. Entonces hay que subirle a Normal y ahora sí ya pinta normalmente. Aquí tenemos también la opacidad. La opacidad es para hacerle justamente transparente en forma de opacidad como en el Illustrator, ¿sí? Tenemos también aquí el Flow, que es básicamente lo mismo, tiene como la misma idea, crea como distinta textura, pero es la misma idea de una transparencia, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que se vea como una textura de aerografía, ¿sí? Para mi modo de ver no cambia mucho, pero bueno, está ahí. Bueno, aparte de eso, tenemos aquí la ventana en Windows, podemos abrir la ventana de Color, que es exactamente igual a la ventana de Color del Illustrator. Tenemos el foreground, el background, el que venga adelante es el que estaríamos cambiando el color. Tenemos el degradé, blanco y negro. Aquí no hay ausencia de color, la ausencia de color sería como blanco para pintar blanco, ¿no? Y aquí puedes cambiar los slides, la RGB a grayscale, si quieres coger un tono de gris, si quieres CMYK, etcétera, ¿no? Entonces pueden ir escogiendo. La otra ventana que siempre vemos es la ventana de los swatches, aquí en Windows Swatches, y ahí son colores predeterminados por el Photoshop para que ustedes vayan cogiendo, ¿sí? Y eso es todo por ahora.